Algunas cosas son motivo de análisis o de comentarios, sobre todo cuando se manejan de una manera discreta, por llamarlo de una forma, pero que tienen una importante trascendencia, como lo es la acumulación del poder. Un grupo de diputados de Morena, diputados federales, presentaron iniciativas que hoy consigna la prensa nacional, en la que, fíjese qué curioso, uno de ellos propone reducir a los consejeros electorales del INE. Obviamente la propuesta incluye desaparecer al INE prácticamente y sustituirlo por algún otro organismo. Otra propuesta considera prohibir a la Corte, o sea, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial de la Federación, esta propuesta que le prohibiría a la Corte invalidar preceptos de la Constitución, es decir, cuando hay inconstitucionalidad, pues deja las manos libres para violar a la Constitución de una manera fragante, permanente, cotidiana y ni quien pueda meter las manos. En pocas palabras, dominio y poder absoluto del Poder Ejecutivo, porque es el único que puede tener controversias constitucionales básicamente con el Poder Judicial. Y la Corte es la que tiene que definir, entonces pues no les gusta, porque no van a partir del criterio de que la ley es la ley y que no le anden con cosas jurídicas a los ministros que ya se pusieron por parte del Poder Ejecutivo. Entonces se está convirtiendo en esto en una modalidad de poder absoluto, estilo monarquía, que implicará que el presidente de la República no solo sea el hombre más poderoso del país, sino que pueda prácticamente tomar las decisiones del Poder Judicial de la Federación y también, de facto, ya las toma en el Poder Legislativo Federal. Por lo tanto, tendríamos algo más que un rey, algo equivalente a un emperador, algo similar a un monarca, a los reyes que existen por allá en los países árabes o en los países, ni siquiera los países europeos, por ejemplo, como Inglaterra y España, que tienen monarquía y tienen reyes, ellos tienen contrapesos. El gobierno lo lleva a cabo los primeros ministros, es decir, los legisladores que son votados por la gente y después construyen gobiernos de coalición o construyen gobiernos para gobernar y son los que gobiernan. La monarquía juega un papel diferente. Pues este planteamiento que está haciendo Morena a través de sus diputados, obviamente pues no lleva ni siquiera el más mínimo detalle que implique reducir ninguna de las funciones que tiene el Poder Ejecutivo Federal en este momento y mucho menos tocar los órganos autónomos que no quieren tocar. ¿Por qué? Porque tienen ellos el control absoluto. Todo esto nos lleva al borde de una dictadura administrativa por lo pronto. Si de darse acuerdos en su momento, cuando sea necesario, es decir, cuando se rebele la gente, cuando se rebele el pueblo, cuando haya grandes protestas e inconformidades o violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad o barbaridades cometidas por el ejército o por el gobierno federal, no va a haber quien pueda contenerlos porque el poder va a ser absoluto. No va a haber manera de que intervenga el Poder Judicial ni el Legislativo porque van a ser apéndices del Poder Ejecutivo. De facto y de hecho siempre hemos sabido que el sistema presidencial mexicano, y se le dijo durante muchos años, era prácticamente la dictadura perfecta. Pues hoy se está constituyendo en una nueva dictadura imperfecta
con muchos huecos, con muchos claroscuros, pero con un gran manejo de los medios de comunicación y con una manipulación absoluta de las buenas y las malas. Es decir, las buenas se magnifican hasta la n potencia y las malas se tiran a la basura. Y de eso hay ejemplos por todos lados. Vemos notas como, por ejemplo, Tatiana Cloutier dijo el día de ayer, ya no se aguantó, ¿no? En el aeropuerto, casi pasando el arco de revisión, dijo que que era increíble cómo se decían tantas mentiras y cómo se engañaba a la gente y se le manipulaba y se le usaba tan solo para obtener poder. O sea, y dejó la víbora chillando. Y obviamente hace unas declaraciones en el periódico 1+1 donde dice que una jauría rodea a AMLO. Eso lo dice Tatiana Cloutier. Y luego el propio presidente de la República dice que el libro El Rey del Cash no le afecta, que lo tiene muy sin cuidado, porque no hay pruebas. Casi lo acepta, ¿no? Pero no hay pruebas, ¿no? Entonces es curioso porque también el mismo presidente, para que se dé una idea, se supone que hay 32 gobernadores en el país. Pues desde el punto de vista presidencial están pintados. Se le olvida al presidente que son estados libres y soberanos y que pueden hacer muchas cosas. Pero él dijo ahorita, prácticamente advirtió en la mañanera, que ningún gobierno estatal puede suscribir convenios con gobiernos extranjeros, porque ni hacer pactos para recuperar la paz, que es inconstitucional. Ahora sí, la ley es la ley y lo constitucional es constitucional. Dice nomás que bandazos tan canijos, tan diversos, tan diferentes, que a veces tiene uno que leer entre líneas, porque lo que pasa es que también peca de ingenuidad el presidente de la República, siendo honestos. Muchos estados del país, Sinaloa, Sonora, Baja California, el Estado de México, Colima, muchos estados de la República Mexicana ya tienen convenios con el FBI para capacitar a la policía estatal. Eso ya existe, tiene más de 50 años que existe, pero nadie le ha dicho al presidente, le tienen miedo pues. Le han dicho que está diciendo algo que en la práctica es totalmente común. Lo que pasa es que se hizo un escándalo porque se trata del gobernador David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, que quiere ser presidente, que anda de Contreras ahí con el presidente de la República en todos los temas y buscando ser corcholata, pero pues no lo destapan ni para un brindis. Entonces con esto es obvio que López Obrador tiene un criterio muy claro de convertirse, insisto, en un presidente absoluto en poder, tener todas las facultades concentradas en el poder ejecutivo. La división de poderes prácticamente poco a poco se está extinguiendo, va desapareciendo, va agarrando otro rumbo, y ese es el rumbo que desafortunadamente México podría tener en el futuro si no se ponen un alto a las cosas, o si se dejan que las cosas se hagan de manera arbitraria, absoluta, cuasi dictatorial, y Dios no lo quiera, que en el futuro, ante protestas y molestias ciudadanas, se dé una alianza entre el ejército y el presidente para reprimir al pueblo. En fin, son las cosas que se ven en los medios nacionales el día de hoy y que quise destacar y comentar, porque después será demasiado tarde para poder hacer ajustes, sobre todo si tomamos en cuenta que lo que se busca es perpetuar el poder. Esa es la naturaleza de los partidos en el gobierno, seguir gobernando, seguir para adelante, y la naturaleza de los opositores es quitarles el hueso o quitarles el poder por la vía de las urnas. Pero si las elecciones se van a hacer a modo, vigiladas y custodiadas por el ejército,
y ejercidas por un nuevo INE porque quieren desaparecer al actual, pues usted saque sus conclusiones. Así que prepárese, welcome to New Venezuela, New Cuba o New Nicaragua. Vamos a ser un país ahora prácticamente antidemocrático, cuasi dictatorial, con todo el poder del ejército, y vamos a ser un buen país en México. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Pero son las cosas que tenemos y no tenemos de otra más que seguir adelante. Saludos, que tengan un buen día.